hermanos? No sé si ya está transmitiendo ahí el teléfono, creo que sí va. Revisa por favor, Miguel. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues vamos a orar para comenzar. Una disculpa por la tardanza. Tenemos algunos contratiempos por ahí, pero gracias a Dios estamos aquí. Aleluya. Vamos orando, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y toda la adoración que somos capaces de dar, Señor. Queremos dártela a ti. Queremos rogarte, Dios, que tú hables en nuestras vidas, que te glorifiques en nuestros corazones y que seamos, Señor, edificados por tu gracia, por tu misericordia, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora su Biblia, mi hermano, ahí en Mateo capítulo 6. Versículo 16. Me indican ponerme cuando lo tengan. Mateo 6, 16. Mateo 6. Sí, 6, 16. ¿Lo tienen? Sí. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? La semana pasada estuvimos viendo ya un poco acerca de lo que es el ayuno. ¿Se acuerdan cuántos tipos de ayuno vimos que existían, según la Biblia? 3. ¿Cuáles son? Total, parcial. Absoluto, completo y parcial. ¿Sí? ¿Cuál dijimos que era el completo? Sí. Bueno, el ayuno completo sí implica el abstenerse de todo alimento, ¿sí? Pero dijimos que agua sí se puede tomar. O sea, ese es el completo, en el que no se ingiere ningún alimento sólido ni líquido. El agua no se considera alimento porque es pura agua, no tiene ningún aditamento. Si usted a su vasito de agua le pone una cucharadita de azúcar, entonces ahí sí ya no es ayuno. ¿Sí me expliqué? O sea, el agua sola, si no hay alimento sólido, si es lo único que hay es agua, no se puede considerar que no sea ayuno, puesto que no hay un alimento, no hay algo que nutra. Lo único que se está impidiendo ahí es que el cuerpo se deshidrate. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el ayuno absoluto entonces? El ayuno absoluto, hermanos, ese sí consiste en la obtención de alimento y de agua. ¿Sí? Ese es el absoluto, en el que ni siquiera agua se va a consumir. ¿Sí? Ese es el ayuno absoluto. Ahora, dijimos que para poder hacer un ayuno absoluto por un tiempo prolongado, tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Hablábamos de que hay personas, o ha habido personas a lo largo de la historia que han logrado hacer ayunos absolutos por tiempos muy prolongados. ¿Sí? Hablábamos de Elías, por ejemplo, 40 días. Hablábamos de Jesús, 40 días. Hablábamos de Moisés, 40 días. ¿Sí? Pero todos ellos fueron guiados por el Espíritu Santo, y estuvo ahí una intervención divina. ¿Sí? Ok. Dijimos que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, pero el ayuno de Jesús fue, dijimos, ¿completo o absoluto? Fue completo. Nada más tenía agua para beber. La Biblia no nos dice que Jesús tuviera sed. La Biblia no nos dice que el diablo le dijo, convierte esta cactus en agua. O sea, no, la Biblia habla de que el diablo lo tentó exclusivamente por la comida. Quiere decir que Jesús tenía agua al alcance donde él estaba y podía beber esa agua. ¿Sí? Ok.
¿Cuál es el ayuno parcial entonces, hermanos? Puede ser, ¿verdad? Hay personas que, digamos, no sé, una hermana X, un hermano X que tiene diabetes, por ejemplo, y ofrece un ayuno de mediodía, o sea, cena en la noche, en la mañana no desayuna, hasta las 2, 3 de la tarde viene a comer. Ese es un ayuno parcial, ¿sí? ¿Qué otro tipo de ayuno parcial hay? Algunos toman el ayuno de Daniel, la dieta de Daniel, mejor dicho, y lo llaman el ayuno de Daniel. ¿En qué consistía ese cambio en la dieta de Daniel? Consistía en comer solamente vegetales, verduras, ¿sí? Y agua. Ahora, dijimos que en mi pobre opinión no es un ayuno, puesto que hay alimento que se está ingiriendo. ¿Sí me explico? Ese alimento era suficiente para sostener la vida de Daniel. No había una abstención total de alimentos, ni de agua, puesto que la misma palabra nos dice ahí en Daniel capítulo 10, si gustan ir conmigo a manera de repaso rápido, Daniel 10, 10:3 dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ahí duró 21 días, ¿sí? En que estuvo comiendo. La Biblia no dice que él no haya comido, dijo que se abstuvo de alimentos, de manjares, de cosas, no sé, a lo mejor dejó de comer chuletas, dejó de comer postres, qué sé yo, ¿sí? Pero no se le puede considerar ayuno, puesto que seguía comiendo. En el mismo libro de Daniel, en el capítulo 1, sí, el capítulo 1, sí, versículo 5 y 8. 5 y 8. Dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel al Mensar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Entonces, no se le puede considerar ayuno. ¿Estamos? Ok. Jesús mismo, hermanos, practicó la disciplina del ayuno y enseñó que esta práctica debería ser parte de la devoción del creyente, de la vida devocional del creyente, y un acto de preparación para su regreso. Vamos a Mateo capítulo 6 nuevamente. Versículo 16: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Igual que la oración en público, Jesús no está, hermanos, repito, Jesús no está reprobando o condenando a los que ayunan. ¿Sí me explico? Jesús no condenó a los que oraban en público, condenó la actitud de los que oraban en público. No sé si me expliqué. O sea, no es el hecho de ayunar, no es el hecho de orar, es la intención con la que ayunas u oras. Eso es lo que Jesús estaba aquí poniendo bajo el ¿cómo le llaman? Sobre el banquillo de los acusados. La actitud, no la acción de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que oraban en público, ¿para qué oraban? Para ser vistos.
para ser vistos, para ser reconocidos, para que la gente les aplaudiera. Jesús dijo, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? El aplauso, el reconocimiento. Ay, ahí va el hermano fulano que era rete bonito. O ahí va el hermano sutano que ayuna 48 horas al día. Entonces, hoy nosotros, hermanos, necesitamos entender que lo que Jesús está condenando no es la acción de ayunar o de orar, sino la actitud hipócrita de aquellos que lo hacían para agradar a los demás, para agradar a la gente. Dice, cuando ayunéis, o sea, no está diciendo, ustedes no ayunen. ¿Se fijan? Él está diciendo, hermanos, que la iglesia debe de practicar el ayuno como parte de su vida devocional. Ahora, no quiere decir que se la pase ayunando todos los 365 días del año. Dice, cuando ayunéis. Ante Dios no hacían ninguna gracia, ¿eh? Pues no, porque lo que hacían no lo hacían para Dios, lo hacían para agradar a la gente. Y eso es algo, hermanos, que como iglesia nosotros necesitamos siempre tener en cuenta. A quien venimos a agradar a la iglesia no es al pastor, es a Dios. A quien venimos a agradar, hermanos, o a quien debemos agradar allá afuera, no es al hombre, es a Dios. Es más, nuestro trabajo, ¿cómo dice la palabra de Dios que lo hagamos? Como para Dios. O sea, cuando nosotros entendemos eso, de que nuestro trabajo, de que lo que hacemos, lo tenemos que hacer todo como para Dios, porque así lo dice, hacer todo para gloria de Él, para gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a quedar bien de bote pronto con nuestros patrones, con nuestros compañeros. Bueno, a lo mejor con nuestros compañeros no, van a empezar a sacarnos la garra, van a empezar a decir que somos unos barberos, que somos esto, que somos aquello, pero a Dios lo vamos a estar agradando. ¿Y a quién tenemos que agradar en el trabajo? ¿A los compañeros o al patrón? En el trabajo. Pues al patrón, ¿sí o no? Porque el compañero, usted puede agradar al compañero, ¿verdad? Y el compañero no le va a decir, aquí tiene otro contrato por otro año, o por otro mes. O sea, el patrón va a decir, no, pues no me gustó cómo trabajaste, sabes que gracias por participar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos preocupamos por hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios manda y hacer las cosas bien como para Él, como para agradarle a Él, por consecuencia nuestro patrón va a estar contento, va a estar a gusto con nosotros, nos va a seguir dando esa confianza. ¿Sí me explico? Que suave es, hermanos, cuando de repente el patrón dice, oye, ¿y ahí donde tú vas no hay alguien que quiera venir a ocupar este otro puesto que está vacante? Eso es bonito, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué me puedo sentir yo satisfecho con eso? Si no me están ofreciendo el trabajo a mí. Porque están viendo que la gente como yo les quita. Vale la pena. ¿Sí me explico? Cuando yo trabajaba en la tienda de pinturas, de repente se requería que hubiera alguien más ahí. Y mi patrón me decía, oye, ¿dónde estás tú? No hay alguien que quiera venir a... Y la verdad que sí había, pero no me gustaba mucho, más que recomendar a un compañero, a veces lo difícil es recomendar al patrón. Pero, qué padre se siente, hermanos, cuando el patrón se siente satisfecho y quiere a alguien como usted. ¿Sí me explico? Ok, ahora, vámonos a lo que nos ocupa, a lo que verdaderamente importa. Tenemos que agradar a Dios. Es a Dios al que tenemos que agradar. Si el patrón se agrada, gloria a Dios, qué bueno. Si no, mi trabajo tiene que estar encaminado en agradar a Dios. ¿Por qué? Porque a veces el patrón va a querer que haga cosas que no convienen. Y ahí es donde tiene que entrar mi fe. Ahí es donde tiene que entrar mi comunión con Dios. Ahí es donde yo tengo que buscar agradar a Dios. Ahora, vámonos nuevamente a lo que nos importa, el ayuno. Mi oración, mi alabanza, mi entrega de diezmo, mi entrega de ofrendas, todo tiene que ser para agradar ¿a quién? A Dios. ¿Me explico? Mire, ciertamente, hermano, no creo yo que haya un pastor al que no le agrade que diezme. O sea, que la iglesia traiga su diezmo fielmente. No creo que haya un pastor al que no le agrade eso. Pero, si yo diezmo para agradar a mi pastor, para que mi pastor se sienta contento conmigo, para que mi pastor me
no sé, me felicite cada vez que me veo o me tenga en buena estima, pues estoy equivocado. Estoy equivocando el rumbo. ¿Por qué? Porque entonces no le estoy diezmando a Dios, le estoy diezmando al pastor. Y el pastor no es el que va a bendecir el diezmo. ¿Quién lo va a bendecir? El Señor. Igual el ayuno. O sea, no, yo como pastor, yo no puedo ayunar para agradarles a ustedes. Yo no puedo orar de tal manera que les agrade a ustedes, o no debo hacerlo. Mi punto, mi blanco, a quien yo debo lanzar esa flecha, va, y que esa flecha llegue al blanco, mi blanco debe ser Dios. ¿Qué dijo Pablo? Puestos los ojos en el pastor. ¿Eso dijo? ¿Qué dijo? Puestos los ojos en Jesús. ¿Se han fijado en los que corren, no sé, los 100 metros planos, o los 100 metros con obstáculos, o los que corren una carrera de, no sé, los 5000 metros? ¿Se han fijado cómo corren? Ellos no se ponen a ver a los que van a los lados. Hace tiempo, creo que sí se los he contado, participé en un equipo de natación y gracias a mí quedamos en cuarto lugar. ¿Y por qué digo gracias a mí? Porque íbamos en primero, hermanos. Íbamos en primero. Y faltándome un metro, quizá 1.5 metros para llegar a la orilla de la alberca, se me ocurrió sacar la cabeza para ver dónde venían los demás. Pues ya cuando volteé ya estaban todos adelante. Bueno, no todos, nomás 3. ¿Sí me explico? O sea, yo tengo que poner mi meta, mi mirada en la meta que quiero alcanzar. ¿Sí? Si los demás la alcanzan, qué bueno. Si los demás no la alcanzan, lo importante es alcanzarla yo. Ayer hablaban, creo que de 2 conejos, ¿se acuerdan? Los jóvenes hablaban de 2 conejos. Que los 2 iban corriendo adelante de un león. O sea, el león iba detrás de ellos. ¿Sí? De repente uno de los conejos voltea y dice, tenemos que ir, ¿cómo dijo? Es imposible correr más rápido que el león. Hay que rendirnos. Y el otro le dijo, yo no necesito correr más recio que el león. Con que corra más recio que tú. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es lo importante, hermanos, es dónde está nuestra meta. ¿A quién queremos agradar con nuestro ayuno? ¿A quién queremos agradar con nuestra oración y con todo lo que hacemos aquí, hermano? ¿A quién? Eso es lo importante, ¿sí? Ok, la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, también practicó el ayuno, no nada más Jesús, también la iglesia. Hechos 13, del 2 al 3, ¿qué dice? Hechos 13, del 2 al 3. ¿Del 2 al 3, pastor? Sí. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjense qué interesante está esto, hermanos, Hay una acción ahí que se repite por lo menos 2 veces, o sea, una vez en cada versículo. ¿Sí? Dice la Biblia que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Orando y ayunando, ¿sí? Ok, bueno, ministrando y ayunando. Y luego en el versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Qué estaban haciendo cuando el Espíritu Santo les dio la dirección? La instrucción. Estaban ayunando, estaban ministrando al Señor y ayunando. Pero después de que el Espíritu Santo les habla y les dice, apártenme a estos 2 para el servicio, ¿qué hicieron? Ayunaron y oraron para imponerles las manos. Miren, aquí es importante, hermano, que nosotros entendamos esto. La iglesia practicaba el ayuno, ayunaban. No era, hermanos, de que hubieran hecho a un lado aquella pregunta que hicieron los fariseos o los judíos cuando le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan. Y los de los fariseos también. Pero tus discípulos no ayunan. ¿Qué pasó?
Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras el novio está con ellos? No puede ayudar nadie. Claro que no. Imagínese que vaya usted a una boda, hermano Dani, que le invitaron a la boda de, no sé, de alguien y todo el mundo comiendo y usted nomás como el chinito, nomás mirando, y luego no lo sientan solo, lo sientan así en un grupito de hasta 6 personas a veces, no en la mesa, 7, y usted nomás viendo y todos los demás comiendo. O sea, ¿cuál es el gozo de estar ahí? ¿Sí me explico? O sea, pues sí, ahí va a estar viendo a la gente ahí en la boda, ¿verdad? Gozándose, alegrándose, dependiendo del tipo de boda que sea, ¿no? Pero pues usted no va a estar viendo, o sea, ¿cuál es la gracia de estar ahí? Entonces, es importante que nosotros entendamos, hermanos, la iglesia sí practicaba el ayuno. Ahora, aquí hay algo que se me está viniendo hacia a la mente, cuando dice, no impongas las manos a la ligera sobre ninguno. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es imponer las manos? Miren, muchas veces hay gente que piensa que imponer las manos es, o a lo que se refiere a la Biblia con imponer las manos, es poner la mano sobre los enfermos o sobre los endemoniados, porque dice, se te va a pasar a ti. Y no es, hermanos, no depende de que le pongan la mano encima o no, depende de cómo está su situación con Dios. A lo que se refiere con no impongas con ligereza las manos, que Pablo se lo está diciendo a Timoteo, si mal no me acuerdo, o a Tito, no recuerdo muy bien, creo que a Timoteo, le está diciendo no impongas con ligereza las manos, o sea, no pongas a un líder a la ligera, tienes que tener cuidado a quién vas a poner como líder. Ayer hablaban de líderes de jóvenes, ¿se acuerdan? Que a veces el pastor pone a un líder de jóvenes o permite que los jóvenes pongan a un líder que no está capacitado como tal, y a veces le deja caer toda la carga del pastor al líder. Entonces, eso es importante que lo tengamos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de todo el rebaño, ¿sí? Y los líderes son ayuda para poder dirigir al rebaño. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado en cuanto a eso, ¿sí? No se refiere, entonces, en cuanto a poner la mano sobre los enfermos o en cuanto a tener que orar por un endemoniado. Se refiere a no poner un liderazgo sin capacitarlo o dejarlo solo o dejar un líder que no tenga las condiciones, que no cumpla con las condiciones bíblicas para ejercer un liderazgo. Porque acaba de nacer de nuevo. Ajá, no a un neófito, dice la palabra. Neófito significa planta nueva. O sea, no pongas a alguien recién nacido en el evangelio. Decía, creo, el hermano Chuyo Olivares, decía, cuando Vicente Fernández todavía vivía, decía Chuyo Olivares, dijo, si Vicente Fernández se convierte y empieza a venir aquí al templo, dijo, yo lo siento 15 años, dijo, no lo voy a poner a dar testimonio luego. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa, hermanos, cuando una persona famosa se convierte? Inmediatamente lo quieren poner a dar testimonio. Pues como a Lupita D'Alessio, que anduvo aquí en Chihuahua dando su testimonio. Por ejemplo, Yuri, que hasta películas hizo. Y en una entrevista dijo, lo cristiano no me quita lo jacarandoso, entonces ¿qué le quitó? ¿Sí me explico? Ok, volvemos al tema, hermanos. Mateo 9:15, ¿qué dice? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ok, nos queda muy claro, hermanos, que Jesús esperaba que los creyentes ayunaran después de su partida. O sea, Jesús esperaba que ellos ayunaran, que nosotros, ahora, en nuestro turno, en nuestro tiempo, ayunáramos. O sea, Jesús lo esperaba de la iglesia. El tiempo de la ausencia del novio es la época actual que comenzó con su ascensión al cielo. A partir de ahí el novio ya no estaba, ¿sí? Y alguno pudiera decir, no, hermano, el tiempo de la ausencia del novio fue cuando lo crucificaron. Pues no, porque al tercer día resucitó y se anduvo apareciendo por 40 días a sus discípulos. La palabra del Señor nos habla de que por 40 días Dios se anduvo apareciendo aquí, se anduvo apareciendo allá. Muchos de sus discípulos lo hubieron resucitado, entonces Él todavía estaba ahí, ¿sí? A lo mejor no estaba todo el tiempo con ellos, no todo el día con ellos, pero estaba todavía. Ellos lo habían visto y esperaban volverlo a ver.
y esperaban volverlo a ver. Durante todos esos 40 días ellos esperaban volverlo a ver. Después de que Jesús se va, ellos todavía se quedan con la esperanza de volverlo a ver en su regreso por la iglesia, pero ahí en ese momento Jesús fue llevado al cielo, y entonces los ángeles les dicen, así como fue llevado al cielo, así volverá otra vez. Ahí el novio les fue quitado, en ese momento. A partir de ahí, la iglesia vemos que comenzó con la práctica del ayuno, ¿sí? Ahora, la iglesia espera el regreso del novio, y por lo tanto, el ayuno en esta época representa por lo menos 4 cosas para la iglesia. ¿Cuáles cosas representan? Número 1, un lamento por la ausencia de Jesús. Ahí en Apocalipsis dice, el Espíritu y la iglesia, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. ¿Para qué o qué uso le daban en el Antiguo Testamento al ayuno, hermanos? No era para afligirse, era afligir el alma. Cuando nosotros entendemos que el novio está por venir y deseamos su venida, deseamos ese encuentro que tendremos con él en aquel día, entonces hay un lamento por su ausencia. Ahora sí, aquí entra aquella vieja canción, la nostalgia, siento por ti. Entonces, eso es lo que manifiesta nuestro ayuno, o que representa, ¿verdad?, nuestro ayuno. Ahora, cada uno de los cuatro aspectos que estoy mencionando, o que voy a mencionar, son independientes uno del otro. ¿Sí? Son totalmente independientes uno del otro. Uno puede sentir ese lamento, esa nostalgia por la ausencia de Jesús. La otra sería una indicación de tristeza por el pecado y la decadencia del mundo. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos visto con tristeza cómo está la situación en nuestros días? En esta semana pasada, hermanos, estaba viendo no sé cómo le llaman, podcast o algo así, de 2 reporteros que estaban hablando entre ellos, y decía uno de los reporteros, le decía al otro, yo espero, decía él, que así como se movieron para encontrar a esta niña que se perdió en Indios Verdes, en la Ciudad de México, y la encontraron prácticamente en cuestión de 2-3 días. Dice, yo espero, dijo, así como encontraron a toda la banda, dijo, 11 o 13 personas que intervinieron en el atentado que sufrió un periodista, Ciro Gómez Leiva. No sé cuántos están metidos en las noticias y saben más o menos de lo que estoy hablando. Ciro Gómez Leiva es un periodista al que intentaron matar, pero como iba en una camioneta blindada, pues no le pasó a él nada, ¿verdad? Nada más el susto. Pues en cuestión de días agarraron a 11 o 13 personas, ¿sí? Ok, encuentran a esta niña, y esta niña hace una declaración importante. Había otras niñas y otras mujeres en esa casa donde ella estaba, y había 2 hombres que las estaban cuidando. Quiere decir que había una banda de trata de blancas. Y decían los periodistas, yo espero que así como se movieron con Gómez Leiva, se muevan con esta niña y encuentren a esas mujeres, encuentren a esas niñas, decían él. Entonces, obviamente sabemos que no se van a mover igual. No se van a mover igual. El pecado y la decadencia de este mundo, hermanos, son patentes, están allí a la vista. Solamente el que no quiere ver, no lo va a ver. Va a decir que tengo otros datos. Entonces, aquí la cosa, hermanos, es que el ayuno en la iglesia puede representar eso. Puede hacerse un ayuno por eso, por esa tristeza. Es un indicativo de tristeza por el pecado y la decadencia del mundo. Además, es una señal de que el creyente tiene un anhelo por el pronto regreso de Jesús. Y finalmente, es una preparación para su venida. Cuando el creyente ayuna, su espíritu es fortalecido. ¿Sí? Es un ejercicio espiritual. Nuestro espíritu se fortalece a través del ayuno. Ahora, cuando yo ayuno, decíamos la semana pasada, si mal no me acuerdo, el único beneficiado es el que ayuna. A Dios no le afecta, no le perjudica, ni le beneficia el ayuno de usted. Entre los dioses griegos, entre los griegos se pensaba
se creía que los dioses griegos se alimentaban de la oración de los que eran fieles a ellos. O sea, si yo le ayuno a Zeus, Zeus se va a fortalecer. Si yo le ayuno a Apolo, Apolo se va a fortalecer. Si yo oro, si yo busco, si yo adoro, si yo sirvo a tal Dios, ese Dios se va a fortalecer porque se alimenta de mi devoción. Bueno, Dios no. El Dios verdadero no nos necesita para fortalecerse. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo Dios. Él sigue estando sentado en su trono. Él sigue gobernando sobre toda la creación. Él sigue sustentando todas las cosas y a toda su creación. Es algo, hermanos, que de repente se me vino a la mente el otro día. Decía yo, bueno, vamos a suponer, una suposición, que Satanás venciera a Dios, que lo venció, que lo derrotó, que lo destruyó. Yo pregunto, ¿cómo se va a sustentar su propia vida? Si todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y Él es el que sustenta todas las cosas. O sea, es una... Yo me puse así a cavilar de repente, dije, de plano esto se llama ser necio. Y los que confían en Satanás. Ajá, y los que confían en Él igual, o sea, pero mi mente se va a pensar esto, o sea, ¿cómo se le ocurre pensar en destronar a Dios cuando Dios es el que lo está sustentando? O sea, manteniéndolo con vida. Porque para Dios lo de menos es, ahora te acabas y te acabaste, o sea, ¿sí lo explico? Y sin embargo, pues bueno, su mente loca, sabrá Dios qué habrá pensado. Ok, el ayuno con oración, hermanos, tiene varios propósitos prácticos. Número 1, el primer propósito y el más importante que debe haber en nuestros ayunos, honrar a Dios. ¿Qué dice Mateo 6, 16 al 18? Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es lo que les decía ahorita. Cuando nosotros sabemos y entendemos a quién queremos honrar, amados hermanos, vamos a honrarlo a Él y Él se va a glorificar en nuestras vidas. Usted no necesita andar proclamando que ande en ayuno. Usted no necesita andar proclamando que esté en oración. Usted no necesita andar proclamando eso. Usted proclame lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿Sí me explico? Y Dios va a honrar eso. Dios se va a glorificar en usted. Dios va a honrar su fe. Dios va a honrar la actitud de adoración que usted presente delante de Él. Es como ¿cuántos de nosotros hemos tomado clases de canto? Nomás uno que yo sepa. Nomás se ve. ¿Sí va? Bueno, de música y de canto. Ok, es el único entre nosotros. Algunos entre ustedes cantan bien. Otros pues cantan igual que yo. O sea, pregunto, ¿de quién se agrada a Dios? ¿Del que estudió música y canto? ¿Del que canta bien? ¿Del que canta como yo? ¿O del que canta como Él quiere que cantemos? Claro, ¿por qué? Porque lo hacemos para honrarlo a Él. O sea, a Él no le preocupa si alguien canta como yo, ¿verdad? Como Pato con anginas, he dicho otras veces. A Él no le importa eso, a Él lo que le importa es la actitud de mi corazón. Igualmente con mis ayunos. A Él no le interesa, hermano, alguien que, hermano, ayúdame a abrir la puerta porque tengo en ayuno. Y menos da que la subidita estoy. A Él no le interesa eso, a Él lo que le interesa, hermanos, es el corazón que se trae en ofrenda a Él. Pero verdaderamente en ofrenda. Lucas 2:37, ¿qué dice? $2:37 de Lucas.
Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Era una mujer, hermanos, que no tenía 84 años de edad. Tenía más. Estaba de viuda hace 84. Tenía aproximadamente 27 años más todavía. Es probable. Porque había estado casada, creo que 7 años. No dice cuántos años tenía cuando se casó. El matrimonio, el estándar era a los 20 años. A los 20. Entonces, aquí vemos a una mujer bastante anciana que no dejaba de orar y ayunar. ¿Sí? Ahora, me llama la atención, hermanos, que la Biblia se encarga de hacernos saber cuál era la condición espiritual de aquella mujer. En ninguna parte de la Escritura, hermanos, se habla de que la gente, los judíos, los sacerdotes, los que tenían relación en el templo, en ninguna parte se escucha o se lee que esas personas reconocieran a aquella mujer como alguien que oraba y que ayunaba. Obviamente me imagino que lo hacía, ¿verdad?, en cuanto a oraciones, pero en cuanto a ayunos, la Biblia no nos dice que ellos se dieran cuenta. ¿Quién sí se daba cuenta? Y eso me llama mucho la atención, hermanos, porque Lucas no anduvo con Jesús en ese tiempo que Jesús anduvo. Lucas, él investigó, él indagó, él anduvo preguntando aquí, preguntando allá. ¿Sí me explico? Y Dios se encarga, hermanos, de hacerle saber a Lucas que esta mujer ayunaba. Ella honró a Dios con sus ayunos. Y todo eso para dar el testimonio a Teófilo, excelentísimo Teófilo, respecto de Jesús. Ahora quería notar aquí, pastor, es cierto, mucha gente acostumbra a ayunar y no nos damos cuenta, pero se percibe en la gracia del Señor, en el mover del Señor. Mi papá nos puso un ejemplo de una viejecita que iba a la iglesia y aparentemente nunca hacía nada. Siempre llegaba muy temprano y se iba un poquito antes que todos. A veces no saludaban a la gente, luego se iban. Ella que lo practicaba, dice: no, esa viejita ni coopera en la iglesia, ni se mete en actividades, no, viene y se va, viene y se va. Buen tiempo, el Señor la llamó a su presencia y se fue la viejita con el Señor. A los días comenzó a notarse el polvo sobre las ventanas, comenzó a notarse el polvo sobre las hojas del altar, comenzó a notarse el polvo en los instrumentos musicales, comenzó a notarse el polvo en partes donde siempre están limpias y ahora comenzaron a haber polvo ahí. Esto es lo que hacía esta viejita, que nadie veía lo que ella hacía, nadie se daba cuenta, pero estaba tanto de lo que había que hacer en el templo para gloria al Señor, en cuanto nadie aparentemente notaba hasta después que ella se fue. Así que hay gente que aparentemente está pasiva en la iglesia, pero tiene su cuarto de guerra, tiene su forma de agradar a Dios, de buscar de Dios, y pedir por la familia pastoral, pedir por los pastores del mundo, pedir por la congregación. La gente que intercede, hermano, es tremendo. Incluso las oraciones formidables y la ayuno también. Sí, o sea, a veces nosotros no alcanzamos a ver el alcance que tiene la oración, o que tiene el ayuno, o que tiene nuestro servicio al Señor. El otro día una persona me decía: hermano, para que vea que Dios sí está obrando, está respondiendo, y que estamos orando por una persona y su esposa, por su familia, que Dios lo salve. Y me decía esta persona, hermano, mi esposa soñó a esta persona que íbamos a tener un culto, y esta persona agarró una guitarra y quería tocar en el culto, esta persona, y que mi esposa le decía: ¿pero a poco sí te sabes las alabanzas? Y él decía: sí. Y esta persona ahorita pues está en el mundo. Pero comentaba el hermano, dice mi esposa, que hasta lloraba de la persona porque le contaron el sueño. Le contaron el sueño a esa persona y esa persona lloró cuando escuchó que lo habían soñado así. Dice: entonces Dios algo está haciendo. Dios algo está haciendo. O sea, a veces no nos imaginamos el alcance que eso tiene. A lo mejor ahorita nosotros vemos que somos poquitos aquí, pero no sabemos el alcance que lo que estamos haciendo aquí al rato pueda llegar a tener. ¿Sí me explico? El otro día me decía un hermano y hasta nos reíamos un poquito de él, porque dice que es mi gemelo, pero dice, tú eres, ¿cómo decía? Como una gota
de chocolate y una gota de leche. Y nos reíamos de él porque me decía, brother, dice, me estoy transmitiendo, dice, y me están oyendo en África, y nos andamos riendo, ¿verdad? Porque él es muy moreno. Pero el asunto, hermanos amados, es que a veces no nos damos cuenta de cuán importante es hacer lo que hacemos. Cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros lo hacemos para honrar a Dios, Dios se glorifica. En el tiempo del profeta Zacarías, la ley de Dios, hermanos, pedía un día de ayuno al año. El día del Yom Kippur, el día del perdón, ¿sí? Que era el día de la expiación en el 7º mes. En el tiempo de Zacarías, los judíos habían añadido otro día, aparte de ese, que era para conmemorar la destrucción del templo, que fue destruido por Nabucodonosor en el 518 a.C. Ellos habían tomado ese día como día de ayuno, como día de duelo, de dolor, ¿sí? De luto. Y ahora que se estaba reconstruyendo el templo, querían saber si tenían que seguir observando ese día de ayuno o no. Ellos querían saber si de verdad, o sea, si se tenía que seguir haciendo ese ayuno. Ahora, el mensaje de Dios por medio de Zacarías fue uno que a lo mejor ellos no esperaban. Fue un mensaje que ellos no esperaban que Dios les respondiera de esa manera. Porque Dios les dice, todos estos 70 años que han ayunado, les dice, ¿han ayunado para mí? O sea, esa es una pregunta bastante fuerte. ¿A poco? ¿A poco estaban ayunando para mí? Todos estos 70 años, les dice Dios, ¿han estado ayunando para mí? O sea, es algo bien tremendo, hermanos, lo que Dios habla a través de Zacarías al pueblo de Israel. El pueblo debía prestar atención a los mensajes dados por los profetas y responder a Dios mediante el ayuno y la oración, pidiendo gracia para llevar una vida verdaderamente santa y justa delante de Dios. ¿Qué dice Isaías 58? Isaías 58. Versículos 6 al 9. No, déjame, 3 al 12. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Su qué? Y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Qué le dijo a Zacarías? ¿A poco han estado ayunando para mí? Y el pueblo de Israel le responde de esta manera, ¿sí? Dice el versículo 3, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro ¿qué? Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
Entonces ellos tenían que escuchar y entender, prestar atención a los mensajes dados por los profetas, por ejemplo como Isaías, y responder a Dios mediante el ayuno y la oración, pidiendo dirección, gracia, sabiduría, entendimiento, para llevar una vida verdaderamente como a Dios le agrada. Qué hermoso es aquello de ese Señor. Entonces, clamaréis y oiré, ven aquí. Señor, aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque está de acuerdo a su... Me pasó algo durante esta semana. Andamos fuera de la ciudad recogiendo unos valores. Y en eso una persona llegó a tratar de asaltar el lugar donde estábamos custodiando. Y entonces la encargada, porque voltea y me busca, le dice, ¡guardia! Entonces el malandro voltea y me acerco yo con mi arma. Para pronto sale, bendito Dios, porque puso todo así. ¿Qué tal si yo no hubiera estado? O que esa persona no hubiera estado ahí. La fechoría se hubiera hecho. Pero ella pudo clamar algo que no era. Mi trabajo no es proteger el local, mi trabajo es proteger el que esté conmigo y lo que me va a llevar. Sin embargo, escuché la voz y atendí al llamado de ella. Y Dios proveyó para que no pasara nada. O sea, es igual, aquí Dios dice, bueno, te sometes a mí, buscas mi rostro, desatas ligaduras, buscas el ambiente, estás al pendiente de mi iglesia, de los hermanos, y cuando clames, aquí estoy, ven aquí. Y algo tremendo, aún no está la palabra en mi boca. Cuando ya lo sabe todo. O sea, es algo bien tremendo, ¿sí me explico? Pero ¿qué era lo que tenían ellos que hacer? Vivir conforme a la voluntad de Dios. El Señor nunca tomó en cuenta sus ayunos. Nunca se dio por enterado de que esos ayunos eran para Él. ¿Por qué? Porque la vida que ellos estaban llevando no era conforme a lo que Dios deseaba para su pueblo de Israel. ¿Estamos? Ok. Un segundo propósito práctico en la vida del creyente, del ayuno, es humillarse delante de Dios a fin de recibir gracia y disfrutar de intimidad con Él. Cuando nosotros ayunamos, hermanos, podemos sentir más cercanía con Dios. No que Dios se acerque más porque ayunamos, sino que nosotros dimos ese paso para acercarnos más a Él. No sé si me estoy explicando. Dios siempre está. Había un canto viejito que cantábamos antes. Cuando voy a la oración. Cuando esperanza no hay. Nunca me deja solo, mi Señor. Él siempre está. Entonces, Él siempre está. Pero cuando nosotros ayunamos, hermanos, es como si diéramos un paso para estar más cerca de Él. Y cada vez que ayunamos, damos ese paso y damos ese paso, ¿sí? Entonces, aquí la cosa es, hermanos amados, el deseo que Dios ve en nosotros de agradarle. ¿Sí me expliqué? Cuando yo busco a Dios en ayuno y oración, es para que quiero recibir más de su presencia, que quiero recibir más de su gracia, que quiero disfrutar de más intimidad con Él. No es que Él se acerque más, es que yo me estoy acercando más. Porque Él siempre está. Decíamos, ¿verdad?, de aquella pareja que iba la mujer en su ventana, el hombre en su ventana, en una troca, y la mujer dijo, cuando íbamos novios, donde quiera íbamos juntos, y el muchacho le dice, o el Señor le dice, yo todavía estoy en mi lugar. Entonces, cuando la iglesia, a veces la iglesia nos comete ese error, ¿verdad?, de esa mujer, que cuando eran novios iban uno arriba del otro, casi, mientras iban manejando esa troca, se casan, la mujer va y se arrima a su ventana, ya cada quien en su lado, y de repente la mujer le entra la nostalgia, ¿verdad? Y dice, ¿te acuerdas cuando éramos novios, que a donde quiera íbamos juntos y que no sé qué? Y el Señor le dice, yo todavía estoy en mi lugar. O sea, a veces somos nosotros los que nos hemos ido apartando. Entonces, es ese paso, hermanos. ¿Qué dice Esdras 8:21?
solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho. Sí, camino derecho, ahí me perdí. Camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Primera de Pedro 5:5, hermanos. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y da gracia a los humildes. Entonces, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios en ayuno, pero verdaderamente deseando agradarle a Él, Él va a dar gracia a los que nos humillamos delante de Él. Él da gracia a los humildes, Él da gracia a los que se humillan delante de Él. Escucha, hermano, porque hay una situación que a veces cometemos los cristianos. A veces hay cristianos, hermanos, que oran a Dios y le dicen: Señor, humíllame, Señor. Grave error. Mejor sea usted humilde y no pida que Dios lo humille, porque cuando Dios humilla y de veras. O sea, como los hermanos que siempre piden paciencia, Dios no hay paciencia, pues están los problemas para que aprendas paciencia. También aprendas a tener paciencia. Ok. Aquí lo vamos a dejar, hermanos, por este día. Esperamos que el Señor se siga glorificando y podamos seguir aprendiendo para la gracia de Él. Vamos a prepararnos para nuestro culto, hermanos. Vamos a terminar la transmisión por lo pronto y ahorita nos volvemos a conectar para la predicación de la palabra. Dios los bendiga, hermanos.